Bien, y hemos revisado durante esta mañana el balance que han hecho a las autoridades, también carabineros, después del kilométrico taco, sobre todo que se produjo en la Ruta 5 Sur, y donde fueron más de 300.000 los vehículos que regresaron a la región metropolitana tras este fin de semana largo. Bueno, la situación abre un debate también respecto al sistema de concesiones que rigen las carreteras del país y sobre todo en la forma en la que el Ejecutivo, en este caso, puede tratar este tipo de emergencias. Conversamos de este tema, estamos en contacto con el exministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz. Gracias por el contacto, Pedro Pablo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Se abrió un debate bien interesante, sobre todo por la forma en la que se podía enfrentar un hecho evidentemente excepcional como el del taco que se produjo la noche del miércoles, madrugada del jueves, donde la gente estuvo detenida por más de 12 horas ahí en la ruta 5. Pero rápidamente los dardos apuntaban a la concesionaria, Pedro Pablo. ¿Qué le parece a usted la forma en la que se ha enfocado hasta ahora ese hecho, ese problema? Yo creo que hay dos cosas. Uno es la solución más integral y más de largo plazo, que tiene que ver con más infraestructura definitivamente y ir con planes de crecimiento del total de la infraestructura, terceras vías, incluso cuartas vías en algunos casos. Pero en las contingencias lo más relevante es la buena coordinación que normalmente en la experiencia mía lideraba el Ministerio de Obras Públicas, en donde se lograba que problemas puntuales fueran corregidos en forma bien eficiente. Esto quiere decir que si hay un auto que se queda en pana, si hay un accidente, ¿cómo se logra de manera eficiente retirar ese obstáculo? Porque la congestión es grande, pero el problema real se produce cuando hay una situación excepcional. La capacidad de respuesta para retirar el vehículo, la capacidad de respuesta para direccionar el tráfico hacia vías alternativas, la capacidad de producir agilidad, es algo que en la experiencia mía se coordinaba muy bien. El trabajo que había que hacer para prepararse para estos fines de semana largos era de un liderazgo y coordinación importante desde el Ministerio de Obras Públicas, que hacía que la concesionaria, que el Ministerio del Interior, que el Ministerio de Transporte pusieran el máximo esfuerzo en estar atentos y reaccionaran rápido, porque al final, y eso se vio en la congestión que tuvimos recién, lo que pasa es que si no retiras rápido, si no eliminas rápido el obstáculo y si no desvías rápido el tráfico, produces una congestión que después se hace imposible de corregir. Ahora, esa fue una experiencia bien dura que nos tocó a nosotros en una oportunidad y aprendimos que había que estar desde antes muy preocupados, muy preparados, con distinta infraestructura atenta en distintos puntos característicos de la ruta. Ahora, la situación del parque automotriz era bien distinta, ¿no? También, y eso era lo que han destacado algunos ministros, incluso que les podría incidir directamente en las medidas a tomar, porque hay más automóviles también ahora y las autopistas, las rutas no están, parece que, soportando tanto automóvil. Sí, yo no estoy tan seguro de que en el caso particular de lo que sucedió ahora hayan sido más vehículos que los que fueron antes de la pandemia. Lo que sí es cierto es que es muy distinto. Tuvimos 2 años de alguna manera de un relajo, de una pérdida de la práctica de cómo se abordaban estos desafíos, porque no había un flujo muy grande. El flujo que produjo este taco de ahora no me parece que haya sido mayor que el flujo que hubo previo a la pandemia, pero efectivamente esto es un proceso en crecimiento y es verdad que en la medida que todas las medidas de liberar la movilidad va a ir haciendo que esto se convierta en un desafío cada vez más difícil. No estoy tan seguro, no tengo la cifra exacta, pero me parece que el flujo que produjo esta congestión no fue particularmente distinto de los que había en periodos anteriores. O sea, ¿cree usted que se había perdido un poco la costumbre? Esto además porque fue el primer fin de semana largo del año, pero claro, además han sido 2 años con medidas de restricción de movilidad. ¿Tiene que ver con eso, cree usted también? Yo creo que sí, que más bien lo que pasó aquí es que el músculo que estaba muy bien preparado, muy bien ensayado para cómo abordar este tipo de contingencias, lo cual no evita la congestión, pero evita una situación tan grave como la que sucedió ahora, estaba muy bien aceitado. Yo creo que eso desgraciadamente se fue perdiendo, que es natural, porque con 2 años en una situación tan restrictiva,
pero efectivamente lo que uno espera es que de aquí para adelante vuelva a haber una muy buena coordinación que me parece a mí debe liderar el Ministerio de Obras Públicas, porque es el jefe de los concesionarios, es el que tiene la relación al interior del gobierno con los otros ministerios, y aquí hay una acción muy presente, hay que estar muy en terreno desde antes, hay que tener una reacción muy rápida para desviar los vehículos y sobre todo para retirar los obstáculos de la vía. Es un desafío grande, pero me parece que se puede hacer mejor. Ese desafío tiene que ver con las capacidades de respuesta del Estado y de decisión del Estado o de la concesionaria, Pedro Pablo. Bueno, en mi opinión, esto tiene mucho más que ver con el Estado que con la concesionaria, porque la concesionaria tiene una infraestructura definida, que está definida con un contrato y que si uno no modifica ese contrato, la infraestructura no cambia. Entonces el actor que puede producir diferencia es el que lidera todo el proceso de control, por ejemplo, de carabineros que ayudan en el proceso, el que pueda modificar las costumbres naturales de las personas de los días que usan para viajar aquí. Una cosa que también es muy positiva y en ese sentido aumentar la flexibilidad laboral de modo que la gente pueda cambiar más sus horarios. Esto que está pasando de trabajar en forma a distancia también ayuda. Son pequeños aportes y esto es una suma de muchas cosas que logre disminuir transitoriamente, porque la solución definitiva es, por supuesto, aumentar la capacidad de la infraestructura. Ahora, ¿se podría haber evitado lo del día jueves? Le pregunto porque usted decía al inicio de esta conversación que lo principal quizás es despejar la vía, y lo que se provocó ahí y lo que decían las autoridades, el ministro de Obras Públicas, era que no se podía despejar o no fue fácil despejar la vía. Lo que pasa que para que lo que hacíamos antes era que había equipos preparados para este tipo de incidentes más cerca en distintas posiciones, de modo que uno pudiese llegar desde más cerca a resolver el problema. Y sobre todo, muy rápido, porque si uno se demora media hora, después ya se hace muy difícil llegar al punto de conflicto. Hay que estar muy atento para que en 10 minutos ya se han desplegado los equipos para que se acerquen al lugar de la congestión y se despeje la vía. Cuando ya la congestión ya está creada completamente y si uno parte una hora tarde al lugar del incidente, es muy difícil de resolver, y sobre todo si tiene que venir de muy lejos. Entonces aquí la suma de cosas, de estar preparado en distintos puntos, de tener desvíos a tiempo, o sea, también es importante que las rutas alternativas, que por supuesto son mucho más pequeñas y por lo tanto tampoco sirven tanto, pero que son una ayuda, tienen que ser identificadas lo más rápido posible, desviar el tráfico de modo que no se sigan acumulando automóviles o vehículos en la zona de la congestión. Pero sobre todo hay que estar preparado con equipos atentos en distintos puntos de la carretera y atentos para poder salir a destino y a la zona de la congestión rápido. Después de un tiempo, las cosas se hacen demasiado difíciles y efectivamente no hay cómo reaccionar. Claro, porque lo que pasó, estamos hablando ahora de la Ruta 5, pero sabemos que también hubo harta congestión, por ejemplo, en la Ruta 78, que esa es habitual, sí. Además, por ejemplo, la Ruta 68 también camino a Valparaíso, pero ahora cuando se trata de un camión donde se tenía que utilizar a 3 grúas, a lo mejor no es tan fácil tener este tipo de herramientas como para despejar pronto la vía. ¿Qué tan relevante es, Pedro Pablo, tener ferrocarriles, que era lo que se pedía y a través de las redes sociales que decían que se hacía urgente? Bueno, yo ahí en eso tengo bastante experiencia. Por eso le pregunto. Ferrocarriles es muy bueno cuando se trata del tráfico diario. Cuando uno tiene una situación puntual de fin de semana largo, es difícil porque las proporciones son gigantescamente distintas. O sea, la cantidad que tendría que tener ferrocarriles disponible para abordar todo el tráfico de un fin de semana de largo es 100 veces la capacidad que tiene hoy día. Para hacerlo muy sencillo, si uno piensa que son 150.000 vehículos y suponiendo que van 4 pasajeros por vehículo, hay que pensar que hay buses, o sea, esto es más que 4, serían 600.000 personas. Un tren moviliza 400 personas.
O sea, se necesitarían 1.500 trenes para movilizar todo el flujo que hay un fin de semana largo. Entonces son proporciones muy distintas. Los trenes funcionan todos los días con tráfico diario. Es cierto que puede ayudar, es un elemento más que ayuda y en eso hemos estado trabajando muy activamente. Pero el servicio total de trenes Santiago-Rancagua hoy día opera 12 trenes. El Santiago-Chillán opera 6 trenes. Y aquí estamos hablando que se necesitan 1.500 trenes. O sea, son proporciones completamente distintas. Los trenes sirven para aquellos pasajeros que viajan todos los días. Un fin de semana largo como esto son magnitudes completamente distintas y la verdad es que por supuesto que se puede ayudar y por supuesto que es una gran oportunidad para ferrocarriles seguir creciendo, pero son dimensiones completamente distintas. Inabarcables para el tren, por lo menos en estas condiciones. Pedro Pablo... Claro, la verdad que estamos hablando de mucho tráfico, entonces son flujos gigantescos en proporción a lo que tiene el día ferrocarriles. Sí. Pedro Pablo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Muy buen día, muchas gracias.